En este episodio, Bahar, Ala y Renjin se encuentran en una trampa inesperada. Bahar, interpretada por Demet Evgar, intenta mantenerse fuerte después de la gran devastación que experimentó. Tensiones en aumento, el peligroso precio de la solidaridad femenina. Esta escena es uno de los momentos donde el drama de la serie alcanza su punto álgido. Bahar y Ala actúan juntos para revelar el trabajo sucio de Tura. La unión de estos dos es sorprendente en sí misma porque la honestidad de Bahar y la astucia de Ala son como dos mundos diferentes en conflicto pero dirigidos hacia el mismo objetivo. El énfasis en la solidaridad de las mujeres, entre ellas se expresa muy claramente en esta sección, pero el precio de esta solidaridad es alto. Este incidente de secuestro abre la puerta a una seria evolución del carácter tanto de Bahar como de Ala. El plan sucio de Tugra, la oscuridad detrás de lo visible. Tura fue presentada inicialmente en la serie como una figura de élite, inteligente y poderosa en el mundo de los negocios. Sin embargo, con el tiempo vemos que hay una estructura mucho más oscura debajo de esta máscara de éxito. Lavado de dinero. Durante la investigación de Ala y Bahar, se entendió que Tura había establecido empresas fachada a través de varias asociaciones y campañas de donación. Estas organizaciones, que a primera vista parecen ser socialmente responsables, en realidad son: evadir impuestos con facturas falsas. Blanquea dinero mediante transferencias internacionales de dinero. Él lanza licitaciones a empresas a través de nombres conocidos. Ensayos farmacológicos / las ganancias por encima de la salud. Esta zona es particularmente notable porque Bahar es médico. Resulta que Tura había hecho acuerdos secretos con algunos hospitales privados en el pasado. Uso secreto de medicamentos no aprobados en sujetos humanos. Ofrecer productos sin licencia a los pacientes. Prácticas poco éticas, especialmente en pacientes de zonas de bajos ingresos. Estas afirmaciones no solo son ilegales sino también moralmente peligrosas. Para encubrir los crímenes que cometió, Tura. Chantajear a personas con documentos o información de su vida privada obtenida. Los testigos cambian sus declaraciones. Si es necesario, los silencia, a veces con dinero, a veces con presiones, a veces por la fuerza. La conexión con el color. El personaje de Renjin es alguien cuya posición exacta aún no está clara, pero su relación con Tura es tanto personal como profesional. En los siguientes episodios podrá quedar claro cómo Tura usó esta relación para su propio beneficio y cómo manipuló a Renjin. Historia profunda con Tugra. La relación entre Renjin y Tura no es solo romántica, tiene múltiples facetas. En algunas escenas, Renjin actúa como si no supiera lo que hace Tura, pero luego esta inocencia se quiebra con llamadas telefónicas secretas, miradas rápidas y frases evasivas. Al espectador se le plantea un dilema: ¿el color es una víctima o un cómplice? Asociación y flujo de información. El nombre de Renjin también se menciona en la gestión de una de las empresas propiedad de Tura. A medida que profundiza la investigación de Bahar y Ala, Renjin ignoró a sabiendas algunos documentos. Despidió a algunos empleados pero ocultó el verdadero motivo. Incluso resulta que Tura dio apoyo indirecto a algunas de sus conexiones sucias. En otras palabras, incluso si no cometió directamente un delito, es posible que haya servido al sistema al hacer la vista gorda y permanecer en silencio. Hipocresía y equilibrio de poder. Renjin retrata un perfil tranquilo, compasivo y sensible hacia Bahar y especialmente hacia las personas que lo rodean. Pero cuando estaba solo con Tura. Fresco. Calculadora. Puede hablar en un tono amenazante. Esto nos muestra que Renjin es, en cierto modo, un administrador en la sombra. Tal vez no esté bajo el control de Tugra, por el contrario, incluso podría ser él quien controle a Tura. Se acerca el momento decisivo del color. Hasta ahora, los vínculos de Renjin con Bahar y Tura siempre han sido equilibrados. Pero el secuestro de Bahar. La exposición del trabajo sucio de Tugra. Ala está entrando lentamente en esta ecuación. Obligará a Renjin a tomar una decisión. O bien defenderá el sistema del que fue cómplice permaneciendo en silencio en el pasado, o bien apoyará a Bahar y derribará todo el sistema. ¿Podría el color estar ayudando secretamente a la primavera? El silencio sabio del color. Renjin parece saber algunas cosas sobre los tratos sucios de Tura, pero nunca interviene directamente.
Esto podría sugerir que en realidad se mantiene aferrado estratégicamente para no perder el control. No daña directamente el resorte. Baar entró en la vida de Renjin como una seria amenaza, le hizo cuestionar a su marido, a su hogar, a su orden. Pero Renjin nunca atacó abiertamente a Baar. Esto puede contener más simpatía latente que hostilidad. Consejos para escenas cinemáticas, detalles útiles. En algunas escenas, los acontecimientos que podrían afectar la seguridad de Baar parecen haber sido prevenidos de antemano. Por ejemplo, la huida de último momento de Baar de un escándalo médico que Tura había planeado previamente. En tales casos se colocaron detalles que hicieron pensar que alguien podría haber filtrado información. Acercándose a Ala. También es interesante la forma en que Renjin habla con Ala de vez en cuando y la dirige. Quizás incluso si Renjin no puede ayudar a Baar directamente, está fortaleciendo conscientemente su entorno. El mundo de Tura se encamina hacia el colapso. Aunque el carácter de Tura parece aún fuerte ahora, este pasado sucio se revela paso a paso. Sus enemigos van en aumento. La gente en quien confiaba se aleja. Y lo más importante, alguien como Baar ya no se queda callado ante él. Baar no es solo una médica, ahora es una figura que busca justicia y no pierde el coraje a pesar del peligro. Después de este incidente lo más probable es que Ala se ablande o apoye más claramente a Baar. Baar y Ala, de polos opuestos a la resistencia conjunta. Baar es un personaje que conocemos desde el primer día, con sus límites morales, su conciencia y su empatía. Ala, por otro lado, es una figura ambiciosa, manipuladora y a veces egoísta. El hecho de que estos dos personajes se unan a pesar de sus diferencias enfatiza la idea de que aunque las mujeres son diferentes, pueden unirse frente a la amenaza. La transformación de Ala, de la fragilidad al coraje. La escena del secuestro no solo es un trauma físico para Ala, sino también un punto de ruptura psicológico. Ala era un personaje que parecía fuerte hasta ahora, pero solo podía existir en un segundo plano con la protección de su padre y el sistema. Pero en este caso, ahora está solo, desprotegido y en peligro real. El empoderamiento de la primavera, del trauma a la resiliencia. Este acontecimiento es el comienzo de una nueva guerra para la primavera. Como alguien que ya ha crecido con pérdidas y dolor a lo largo de su vida, ahora está entrando en una guerra abierta con el sistema. Encuentro con el rostro claro del sistema, este trauma le permitió a Baar ver claramente a sus enemigos. Tura ya no es solo una persona peligrosa en el círculo de Renjin, una amenaza dirigida directamente a Baar. Esto le obligará a actuar de forma más política y estratégica. Para ambos este acontecimiento no es el final, sino un comienzo. Sobre todo podemos esperar un cambio más serio en el carácter de Ala a partir de ahora.